Bienvenidos a una entrevista más de Juan Patas Lara. Ya, edición navideña, ya llegó diciembre y ya viene Navidad y ya viene Año Nuevo, ya se nos está terminando el 2020. Y comenzamos diciembre con una entrevista que es muy especial para mí porque la conozco, como a casi todos los que he tenido aquí, la conozco súper bien, pero esta vez casi siempre que nos ven así en videos porque les vamos a cantar. Esta vez no les vamos a cantar, les vamos a platicar cosas. Ella es cantante, compositora, maestra y directora de Alas Escuela de Canto. Carla Barrego. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, un poquito nerviosa. ¿Por qué estás Hola a nerviosa? todos. Fíjate que siempre me ha costado mucho trabajo como hacer entrevistas y eso. Siempre es más fácil poner a mis alumnos que ponerme yo, y de repente hasta cuando nos toman algún video o algo, luego digo, ¿a dónde tengo que voltear? Pero muy contenta. Pero hoy te toca. Sí. Hoy te toca que te conozcamos más. Hasta yo te voy a conocer más de lo que ya te conozco. Y comenzamos con lo que dice el Internet de las cosas de tu nombre, Carla. En numerología, Carla es el número 6. Carla, como lo tienes escrito con H. Sí. Y dice que eres romántica y sabia. Y Carla, el nombre sin H, el nombre normal, entre comillas, digámoslo, significa... El que no es artístico, el Carla no artístico, dice que es mujer con fortaleza. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Romántica, sabia o mujer con fortaleza? Mujer con fortaleza. Carla, ¿dónde naciste? Nací en Guadalajara, Jalisco, el 25 de febrero de 1982. Estás chiquita. Sí. Todavía eres una bebezuela. Todavía. ¿Allá hiciste la primaria? Toda mi carrera, todo. Mi primaria, mi secundaria, la universidad, la carrera de artes escénicas. ¿En qué primaria estuviste? Se llama Luis Pérez Verdía y era una escuela que me encantaba. Era una escuela pública, pero parecía un colegio. El director siempre estaba como el plus ultra de las escuelas. Y desde que entrabas había ponis, tenían la cooperativa súper grande, todos los salones súper bonitos, y obviamente tenías que ir súper impecable y te cuidaban muchísimo la imagen. Creo que fue una parte muy fundamental en mi vida para ser muy disciplinada, porque era una escuela muy estricta. ¿Y la secundaria en dónde la hiciste? Secundaria esa fue un calvario. ¿Por qué? Me costó mucho trabajo cambiar, porque además en la primaria era muy consentida por el director, entonces era como famosa, se podría decir, y tenía como ahí un nivel, ¿no? Y en la secundaria nadie me conocía, y aparte era una secundaria que no me gustaba, era una secundaria técnica, el uniforme no me gustaba y me costó mucho trabajo integrarme, mucho, casi un año y medio. De hecho, en esa etapa odiaba a todo el mundo, no le hablaba a nadie, no me gustaba que nadie me preguntara nada porque estaba muy enojada, no me gustaba. ¿Y la preparatoria? En la preparatoria 11, en la Universidad de Guadalajara, y esa fue una etapa muy padre, me gustó mucho. ¿Por qué? Pues creo que fue cuando empecé un poco más a descubrir, a escribir más, a cantar más, empezaron a conocerme. Desde muy chica cantaba, pero era como ya Carla la compositora, y conviví con mucha gente que sigue siendo muy amiga mía. No sé, como que hice más amigos, porque de la secundaria y de la primaria no tengo como tantos amigos. Era medio grinch, ¿no crees? Eras medio grinch y mira, estamos haciendo... Uno cambia. ¿Y en qué momento se da tu primer acercamiento a la música? Uy, pues mira, a los 4 años yo entré a la escuela muy chiquita. Mis papás eran bien acelerados, y así como nací, porque fui muy acelerada, nací casi de 7 meses, cabía en una caja de zapatos, era muy chiquitita, pero tenía prisa, y todo el tiempo fue prisa por aprender, por hacer cosas nuevas. Entré al kinder de 2 años. Ya hablaba muy clarito, empezaba, dice mi mamá, yo no me acuerdo, a imitar voces que oía del radio cuando mi abuela ponía música. Y a los 4 años una maestra hizo un show
donde había que cantar y hacer cosas. Y a mí me vistieron de marinero. Pues nunca entendí por qué, pero tengo la foto y salgo como un niño y parecía un niño, porque aparte tenía mi cabello como Michael Jackson, como de microfonito. Sí. Y canté. Yo me acuerdo de ese día, ¿no? Pero la maestra le dijo a mis papás que yo tenía habilidades musicales, que ella veía que estaba muy desarrollada en eso y que les recomendaba que me encaminaran por ese camino, ¿no? Mi papá canta, mi papá tocaba la guitarra, canta lírico, nunca estudió, pero pues era siempre con mi papá, cantando y en las fiestas familiares. Pero mi acercamiento así completamente fue a los 5 años, cuando entré a estudiar a la Universidad de Guadalajara una carrera infantil musical. Desde los 5 años. O sea que si alguna vez te acusan de improvisar en la música, no. Desde pueden acusar de todo lo que quieran, pero de improvisada no. ¿Y seguiste estudiando, según entiendo y lo que conozco? Toda la vida. Conforme ibas creciendo tu educación formal. Toda mi vida escolar viví en las escuelas. Era en la mañana la escuela normal, la escuela pública, y en la tarde música. De hecho, toda la primaria estudié, la carrera infantil duraba 6 años. Y durante todo el tiempo salía a la 1 de la escuela tradicional y a las 4 entraba a la escuela de música de 4 a 8. Primaria, secundaria. En la secundaria cambié porque luego ya terminé la carrera infantil y me llevan al Instituto Cultural Cabañas, y ahí fui la solista del coro durante 5 años. Llevé clases de canto durante esos 5 años individuales, aparte de las del coro, porque pues era la solista, entonces vocalizaba 4 horas diarias, o sea, era todos los días estar en entrenamiento, y ahí fue 5 años. Después de ahí, bueno, pues empecé con clases particulares de guitarra clásica, ya tocaba piano, y empezaba... ¿Todavía tocas piano? Sí, muy poquito. Mi instrumento preferido siempre fue la guitarra, porque mi papá tocaba guitarra. Ya. Entonces yo como que era la manera de acercarme, ¿no? De hecho, empecé a tocar guitarra en el templo, porque me metí al coro y luego me empezaron a dar clases, pero siempre el piano era de rigor en la carrera infantil, o sea, tenías que aprender a tocar piano, y pues era solfeo, piano, todo lo que llevaba la música, historia de la música, o sea, fue muy bonita, pero sí fue muy pesado, porque era demasiada información, tenía que practicar, todos los días practicaba por lo menos media hora piano, y aparte toda mi carga escolar. Entonces realmente puedo decirte que mi niñez fue estudiar, ¿no? Pero estabas entonces desde pequeña acostumbrada al escenario, te acostumbraste al escenario, porque no era nada más que estudiabas, sino que también me presentaba. De hecho, en el Instituto Cultural Cabañas hacían conciertos y nos subían, y de hecho mi uniforme del coro era muy feo. Tú traes algo con los uniformes, ¿eh? Ya te estoy cachando. Es que era muy feo, o sea, era una camisa que tenía aquí como un holán, así como yo decía de viejita, le decía a mi mamá. Una falda gris, o sea, era la camisa beige, falda gris y una faja color tinto. Y luego calcetines, ya ves que antes usaban así de holancito, y zapatos de charol, no, muy raro. Pero bueno, como era la solista, pues sí tenía que ir así como impecable, como me dijeran, ¿no? Después de eso, y las clases particulares de guitarra clásica, yo necesitaba más, porque aparte sí sabía cantar, pues ya tenía como toda la técnica vocal, 5 años, pero cuando me subí al escenario me sentía como un palo, o sea, yo decía, ¿cómo me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí intervenía mucho mi mamá, que le mando un beso porque siempre estaba ahí pezonera, no me dejaba. Mamá gallina. No, y era como, abre los brazos y mueve la cara y no exprésate, y parece que no estás cantando. O sea, siempre era practicar con ella, y agarra con un cepillo, ¿no? Y agárralo como micrófono y a ver, párate derecha y cuida la postura. Entonces, pero yo necesitaba más. Entonces un día, yendo en el coche con mi papá, oigo un comercial de una escuela de artes escénicas, porque en ese tiempo pues... ¿Qué edad tenías?
Más o menos. 11, 12. Adolescente. Más o menos. Y así, si te gusta cantar, ven y nosotros aquí, era como un rollo escénico, como de ser artista, ¿no? Ajá. Y pues yo desde que tenía 5 años yo decía, yo voy a ser artista. Cuando sea grande nos preguntaban mi papá, ¿qué van a hacer de grandes? Y yo siempre decía cantar, ¿no? Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, ¿no? Aquí voy a poder aprender. Fuimos a pedir información y la carrera duraba 3 años. O sea, era una carrera, no era métete a ver qué onda, ¿no? ¿Qué escuela era? Se llamaba, porque ya cerraron, Opus Arte y Talento. La dirigía Luis Greco, que fue mi maestro de canto durante ese tiempo, y él trabajaba en Televisa. Y pues abrieron esa academia para formar, era como un tipo SEA, ¿no? Algo así. Para el movimiento artístico de ajá, Guadalajara. Pero para Guadalajara. Y pues ya entré ahí y fue así como que entré a Wonderland, porque fue otro mundo, o sea, me cambió el panorama de todo este rollo que venía de lo técnico, lo clásico, la música súper rígida, a un mundo de baile, teatro, actuación, canto, interpretación, proyección escénica, y fue bien padre, porque empecé a formarme ahora sí para subirme al escenario, que también sufrí mucho, era muy estricto, tenía por ejemplo clase de ballet, yo nunca había tomado clases de ballet. Que son una tortura. No, y tenía un maestro que era súper estricto, entonces, además en ese tiempo yo era pues muy llenita, después de que empecé con mi rollo hormonal empecé a engordar, y el maestro así nos maltrataba, ¿no? Porque pónganse a dieta y que no pueden bailar ballet así de gordas, y que era muy duro, muy, yo salía llorando muchas veces de ahí, y ya decía mi papá, ya no quiero ir, el maestro no me entiende, y mi papá, lo siento, dijiste que empezabas y lo terminas, o sea, no era, con él no había de que... Tu papá era estricto, es estricto. Muy estricto, era muy estricto, pero también pues nos volvió mujeres muy disciplinadas. Claro. Y sí fue una formación que hasta el día de hoy yo agradezco, porque pues me llevó a donde estoy, ¿no? Y terminé la carrera de artes escénicas y después empecé a trabajar ahí, dando clases de canto, a los 15. ¿En Opus? Sí, empecé a dar clases ahí y luego trabajé en un curso de verano ahí y ya empecé a dar clases a los 12, porque mi papá también era de que, pues, ¿quieres una blusita que te gustó? Trabaja. Pues échale, ¿no? Entonces yo ponía en la cochera de mi casa un letrero, clases de guitarra para niños, y pues los niños que llegaron, y empecé a trabajar. Y ahora, después de que sales de la preparatoria y que hay que decidir una carrera, y tú ya tenías una carrera artística, ¿cómo manejas eso y cómo decides qué estudiar? ¿Qué estudiaste? Porque hiciste universidad. Sí, claro, fue un caos. ¿Por? Porque cuando le digo a mi papá, quiero estudiar música, o sea, la licenciatura, Ajá. me dice, a ver, ya estudiaste música un chorro, dame otra carrera. O sea, necesito que tengas otra cosa que te pueda sacar adelante. Y yo, no, pues yo quiero música. No, pues quiero otra carrera. Y entonces empecé a buscar, primero me encanta la arquitectura, me encanta, por ejemplo, los puentes que luego construyen, me encantan, me encantaba estudiar historia sobre cómo fue evolucionando la arquitectura, ver cómo los planos, todo esto. En la secundaria mi taller era dibujo técnico, entonces aprendí a hacer planos, aprendí a dibujar tornillos, tuercas y todo eso me encantaba. Pero luego, ya que vi la carga académica de la carrera de arquitectura, venía mucho dibujo, yo soy fatal para dibujar. Tengo muy mala orientación soy un caos. Y en ese tiempo no había tantos programas como ahora, porque ahora diseñan todo por la computadora, ¿no? Sí, no, antes... Era a mano y a pulso, y la verdad es que dije, no, o sea, me voy a estar torturando, y yo quería algo que se vinculara con lo artístico. Entonces empecé a buscar y ya le dije, ya sé que quiero comunicación, y no había carreras, no había escuelas públicas. Solo privada. Ajá. Y me dijo, pues si tú quieres, chambea y págalo.
¿Tú te la pagaste entonces? Sí. ¿Dónde estudiaste? En Univer, en Guadalajara, y éramos de las primeras generaciones que estudiaban comunicación. Entonces mi papá no estaba Es como muy de licenciatura acuerdo. en Ciencias de la Comunicación. Sí, licenciatura. Mi papá no estaba como muy de acuerdo porque era una escuela que era nueva y él, pues es que él decía la escuela patito, ¿no? Era como esa etiqueta un poco. Pero pues al final terminé mi carrera, pero terminé súper chiquita, o sea, terminé a los 19 y yo había terminado la carrera. ¿Disfrutaste la carrera? Sí, me encantó, me encantó. Bueno, de hecho, me sirvió un buen, porque gracias a eso ahora después pude trabajar en otras áreas, pero pues ya no seguí la formación musical, porque además para estudiar la licenciatura en música tenía que estudiar 3 años de medio superior en música, era como una prepa, se puede decir. Y mi papá me decía, es que no, vas a perder 7 años en estudiar algo que ya sabes. Entonces pues no, ya no puedo seguir con eso. y saliendo de la universidad, ¿qué haces? ¿En qué te enfocas? Desde los 14 mi papá tenía piano bares. Entonces pues yo trabajaba con él los fines de semana, cantaba y de repente ahí le ayudaba un poquito a surtir, lo acompañaba a comprar cosas, empecé a aprender un poco de administración, pero más me metí a cantar, la verdad. ¿En qué piano bares estuvo? Tuvimos 2, uno se llamaba La Cueva del Caudillo. Mi papá se parece mucho a Emiliano Zapata. Ajá. Entonces todo el mundo le decía El Caudillo y pues pusimos ese bar. Y el otro ni me acuerdo porque era como muy clásico, de hecho estaba en un hotel en Guadalajara como muy lujosillo y entrabas y era como de la época del Charleston. Ya, sí. Pero ahí casi no iba, yo iba más al Al populachón. Al populachón. Pero ahí también aprendí un buen porque cantaba con un pianista en vivo, de repente con algunas secuencias, pero aprendí a socializar con las personas, a llevar un show desde estar sentada a un lado del pianista cantando y platicando con la gente y conviviendo. Y después, ya más grande, empecé a buscar trabajo en cafés. Nunca me dediqué a lo que estudié hasta que llegué acá. Antes de eso, ¿en algún momento consideraste decir, me voy a la Ciudad de México a intentarlo en la música? El plan siempre fue grabar un disco, buscar una disquera. En ese tiempo sí necesitabas como que una disquera te abriera el camino. ¿Pero irte a la Ciudad de México a hacer eso? Sí, pero también era como no, porque mis papás, pues somos 5 mujeres, yo era la mayor y tenía hermanas muy chicas, entonces no era como que me pudieran acompañar, ¿no? Okay. Entonces empecé a buscarle aquí en Guadalajara, pero como hacer algo en Guadalajara para empezar. Pero pues sí, obviamente sí quería, ¿no? Ay, fue un largo caminar. En la universidad tuve algunos amigos que trabajaban en televisoras, pero en televisoras de música grupera. Okay. Entonces entré como a ese mundo un poco, de hecho ahí empecé a componer canciones para banda y para mariachi y así, pero realmente nunca se logró nada. Creo que en ese tiempo el medio artístico era muy complicado. Digo, todavía lo es en su manera, pero ya hay más flexibilidad de... En cuanto a la industria, ¿no? Sí. Que era una industria muy específica, tenías que llegar o a Televisa o a Sony Music. Sí, era muy específico. Y entonces empecé como con proyectos chiquitos, de repente en una disquera que no era como muy grande, me metieron al catálogo de voces, grabé algunas canciones ahí con ellos, usaron canciones mías para algunos grupos. Y después sale esta cosa de la academia. Ajá. 2001, algo así. Ay, no sé, hace 1000 años. Sí, hace 1000 ya años. vamos para 20 años. Y entonces yo les dije a mis papás, bueno, pues quiero ir. Algo que no te dije, cuando estaba chiquita, como a los 6, cantaba en el Canal 4, en Televisa. En Guadalajara. Sí, porque mi papá se anduvo ahí como metiendo hilo para ver. ¿En qué programas estuviste? Estaba en un programa que era un programa de revista, pero yo era la voz de las tobilleras Periquita. Ah, sí, yo sí me acuerdo de eso. Entonces yo cantaba el jingle. Yo soy una niña y soy muy bonita porque me pongo tobilleras Periquita. Yo hacía ese jingle.
Yo conozco ese gym. Y luego ya nos daban calcetines y así, ¿no? Pero en algún tiempo fui a cantar a un programa como estos que hacían de Juguemos a Cantar, Ya, sí. pero sí, en el Canal 4. Y canté una canción de Pablito Ruiz que me encantaba. Y cantaba Es una cachetada. Y fue la primera vez que entré a un estudio, porque mi papá me llevó a que me hicieran la pista al tono de mi voz para meternos al concurso. Y ahí estuve en varios programas porque pues sí pasé algunos filtros, pero ya luego como que mi papá se enfocó más en que me preparara, no tanto en estar en la televisión, porque dejé de estar, ¿no? Pero pues no sé, es que hice 1000 cosas, joder. Pero bueno, cuando llegué a la academia y todo eso, audicionaste. Me fui, hice 3 castings. A lo mejor un día hasta nos topamos Ya y sé. supimos, porque yo también ahí andaba. Pero es que después me hice bien aventurera, ya después me valía gorro, yo decía, tengo que hacer algo, ¿no? Incluso una vez me fui a un casting a León, porque no me escogieron en Guadalajara, y dije, no, voy a ir a otra ciudad, no me importa. Y entonces me voy a León con un amigo, con Renato, un amigo que quiero mucho. Nos vamos, y ándale tú que me escogen, y el casting era al siguiente día. No traíamos ni dinero. O sea, era así como para el camión y pues al cabo ni nos van a escoger, pero era como ir a aventurarnos, ¿no? Y ahí conozco una amiga que estaba en la fila conmigo, que es de San Luis, que se llama Vianel, que de hecho acaba de grabar una canción mía. Ahorita La vamos a acabamos de hablar de sacar. sí. Y la conozco en la fila y ella iba con su mamá. Entonces pues Renato me dice, ¿y qué vamos a hacer? Pues es que yo mañana trabajo y ya me tengo que regresar. Y yo, es que yo no me puedo regresar, o sea, ya pasé el filtro. Y entonces la señora nos escuchaba, ¿no? Que no, pero que no tenemos dinero y que cómo le vamos a hacer y que... Pues me adoptaron. Entonces... Pero nada más te quedaste tú. Sí, él se regresó y yo me quedé ahí sola, imagínate cómo era que no tenía uno conciencia. Entonces pues le hablé a mi mamá y no, pues es que me escogieron y aquí me voy a quedar. Y mi mamá, estás loca, que cómo estás sola y que no sé qué. Total que me adoptan, ¿no? Me dicen, no te preocupes, te quedas a dormir aquí con nosotros, me dieron de comer y nos llevó al casting al siguiente día. Y pues ahí vamos la Vianera y yo al casting. Pues no nos escogieron y ya cada quien a su casa y pues después hice una muy bonita amistad con ella, me tocó ir a San Luis a conocer su casa y eso. Pasó el tiempo y sale otro casting. Entonces ahí ya mis papás dijeron, no, está loca, se va a ir sola. Entonces ya me acompañan 2 de mis hermanas, porque también en Guadalajara íbamos, nos formamos las 3, no más de las otras, ay, a ver qué se siente de cotorreo, pues porque ninguna se dedicó a cantar como yo, ¿no? Me voy a México, hago el casting, paso, y para no hacerte el cuento largo, el casting dura casi 6 días. Sí, es la etapa final era muy larga. Sigue siendo. Éramos 16,000, o sea, eran unas filas, dormimos, de hecho mis hermanas durmieron en la fila, para yo irme a dormir y que cuando me tocara estuviera bien. Siempre andaban ahí de locas detrás de mí ayudándome. Y me quedo, ¿no? En el último casting, que éramos 50 en el foro, ya no quedaba nadie más. Mis hermanas ya se habían ido a Guadalajara porque pues tenían escuela y todo. Y yo me quedé a vivir en una casa que tenía un tío mientras veía qué onda, ¿no? Pues ya estando en los últimos 50, tristemente, pues ya me di cuenta que pues, estaba todo súper armado. ¿Qué generación eras? ¿Te acuerdas? ¿En la segunda? ¿La de Erika? Sí, no. La segunda generación estuvo... Ay, ya ni me acuerdo. Erika estuvo en la segunda. Sí, fue la que ganó. Bueno, es que hubo dos castings de segunda generación. Hubo un casting, porque yo también ahí andaba en esas cosas. Hubo un casting que lo anularon. Y la gente seleccionada la mandaron a volar y volvieron a hacer el casting nacional. Pues no sé. Yo solo sé que llegué ahí y al último filtro y fue un cochinero. Que ya me fui muy decepcionada. Que en la última también los acusaron de eso, que ya sí. tenían preseleccionados a la mayoría y nada más de pueblo metieron no, como a mí me 4. tocó sentarme a un lado de un chavo que se llama Diego, que de hecho él estuvo en la academia, y estaba la productora, porque en ese tiempo era una argentina o española, no me acuerdo bien. Sí, era la que venía con el productor original, que bueno, se me olvida el nombre, de la primera generación. El chavo le dice, ¿qué canto? Le dijo
¿qué canto? Y volteó y me dijo, lo que quieras, te van a escoger. Que Diego hace teatro musical en la Ciudad de México, ya sé cuál Diego. Y ya después, o sea, cuando yo vi eso me desmoralicé. O sea, fue como, o sea, tengo 7 días aquí Creo que también por eso no me eligieron, porque después de que escuché eso, mi energía bajó así horrible, me puse muy triste. Entonces, pasa eso, salgo del casting, pues no me eligen. Y en la casa donde me quedaba, trabajaba un señor que era compadre de mi tío, que trabajaba en Multivisión, que en ese tiempo era carísimo tener como Sky y televisión privada, y él conocía productores a donde iba a conectarles para esta cosa, equipo, ¿no? sí. Y me dice, tú no te preocupes, vamos a ver cómo le hacemos, pero yo te voy a conseguir que alguien te conozca. Me quedo. Me empezó a presentar gente, hasta que me topo con alguien de Wagner. Y en ese tiempo estaba Alex Intec muy famoso con esta canción de Sexo, Pudor y Lágrimas. Ajá. Y justo era alguien que trabajaba con él. Entonces llevo todo mi portafolio, mis canciones, y además pues en ese tiempo tenía 21, estaba bien delgadita, pues estaba muy bonita, la verdad. Sigues estando bonita, bueno. Pero yo te conocí en una etapa todavía como en tus 20 jóvenes y pelo largo. Sí, tenía el pelo hasta acá. Así de china con la pelo largo, imagínense el impacto, sí. Sí, era muy bonita. Era muy bonita. Sí, no digas era. Bueno, pero jovencita, pues obviamente sí llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces empecé a ir a ver ensayos, porque había la posibilidad de abrirle una gira en California a Alex Intec, empezar a trabajar con ese grupo. Ajá. Estaba Moenia, Alex Intec. Llevo mis canciones a Wagner y era cuando Yair estaba en su pleno apogeo, que era súper famoso. Y empezaron a hablar de darle canciones mías y entonces fue así como se me abrió el universo, ¿no? Dije, ya la hice, aquí me voy a quedar y voy a empezar a trabajar. Mis papás, pues mi papá siempre fue de, ok, ¿quieres un sueño? Arréglatelas. Claro. Obviamente siempre estaban, pues si se me atoraba la carreta estaban, pero yo estaba en esta onda de hija orgullosa y que yo puedo y no necesito a nadie, así. ¿Independiente? Sí, entonces me fui y ellos ya pues no fue de que les pidiera dinero para sobrevivir ni nada, yo tenía mis ahorros y pues así me fui. Se empezó a poner feo, la industria tiene muchos filtros, y en uno de los filtros tenía que acostarme con él. Y fue cuando dije no quiero porque me tocó conocer una parte de la industria donde había mucha droga, donde había prostitución, donde había... pues quieres llegar a la fama, tienes que hacer esto y esto y esto. Y ahí yo detuve mi carreta y dije, a ver, yo quiero cantar porque siempre decía, yo quiero cantar para que la gente sienta, para que la gente vibre, para que haya un cambio de conciencia, Y dije, no puedo ser tan incoherente de pagar un precio tan caro. Bueno, para mí era muy caro porque para mí mi cuerpo es mi templo y pues no lo haría por ser famosa ni por nada. Y entonces decido regresarme. Cuando pasa esto, pues yo ya no tenía dinero, porque pues ya había estado viviendo en México y solventando mis gastos. Yo no le digo nada a mis papás. De hecho, mi papá, 8 días después de que tuve este encuentro medio desagradable, iba a ir a México a ver lo del contrato. Mi papá es abogado. No le dije, no vengas, y dije, pues tengo que buscar la manera de regresarme a Guadalajara. Y me subí a cantar a los camiones. ¿En la Ciudad de México? Sí, a los peceros. Y yo siempre he confiado mucho en Dios. En ese tiempo decía siempre, mis ángeles me cuidan, yo no tengo miedo, porque además también la persona con la que vivía, el compadre me empezó a ver con signo de pesos. Como yo voy a ser famosa esta morrita y pues de aquí yo me llevo algo, ¿no? Entonces me quisieron como empezar a llenar de miedo, de que la Ciudad de México es muy peligrosa y no puedes salir sola y cuidado y no sé qué. Y yo le decía, no me pasa nada, mis ángeles me cuidan, siempre le decía eso. El primer día que me subo al camión, traía mi estuche con mi guitarra
Y pues yo así, ¿no? Encomendada a Dios y a lo que viniera, porque no tenía otra opción y no podía, bueno, sí podía, pero no quería permitirme hablar y decir, ayúdenme, ¿no? Claro. Porque fue algo que yo decidí. Claro. Y pues me acuerdo muy padre que me subo al camión y el Señor, lo primero que me preguntaba la gente, porque yo anduve mucho en la calle y me fue muy bien en México, o sea, tuve muchos ángeles que me... Así un día de ir en el metro una chava, oye, no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, ¿qué le digo? Y yo, no, mírate, me dio una carterita, estas son las líneas del metro, ten cuidado si te bajas aquí y allá, y me estuvo ayudando, y me puso su teléfono, si necesitas algo me hablas. Y yo decía, wow, o sea, porque pues mucha gente habla muy mal de la gente del DF. Pues me subo al camión, y el Señor, así me revisó de arriba abajo, ¿no? Tú no eres de aquí. Y yo, no. Y ya le expliqué, es que soy de Guadalajara y necesito juntar dinero para regresarme a mi casa porque pues ya me tengo que regresar y no sé qué. Y me dice, ¿y vas a andar cargando el estuche? Y yo, pues sí. Entonces me dijo, pero fíjate, hasta eso coincidió todo con mis ángeles, ¿eh? Yo nunca me di cuenta y me subí a una ruta que era San Ángel. Entonces me dice, me vas a dejar aquí tu estuche y te vas a subir a todos los camiones que digan San Ángel. No te subas a otro porque te va a llevar a otro lugar y te vas a perder. Y yo, ok. Canté media canción, Juan Pablo, o sea, media canción. Y me empezaron a dar dinero. Entonces yo empecé a guardar, me bajo para subirme al otro y me dice, San Ángel. Ok, me subí como a 8 camiones, no sé. Empecé como a las 11 de la mañana y lo quedé de ver a las 4 de la tarde en Coapa y Calzada del Hueso, porque yo vivía muy cerca de Coapa. Y pues él fue maravilloso porque neta fue un ángel. Yo me subía a los peceros y decían, ah, tú eres la que canta. O sea, me cuidaron todo el camino. Llego a San Ángel, a la terminal, y me estaba esperando alguien con una torta y un refresco. O sea, fue así todo de que yo decía, Dios está conmigo y tomé la decisión correcta y todo va a estar bien, ¿sabes? Claro. Llego a Coapa y Calzada del Hueso a las 3:30 y me siento y estaba una señora checando a los camiones que pasaban. Y entonces pues me veía ahí sentada y yo volteaba y buscaba al Señor y luego me decía, ¿quién esperas? Y yo ya le expliqué, es que me están cuidando mi estuche, no sé qué. Me dice, ¿era camión o pecero? Vengo de Guadalajara, diga, no sé. ¿Qué número de camión era? ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Cómo era? Y yo, chaparrito, gordito, canoso. No, pues me dijo, niña, estás en México. Me dijo, no va a llegar nadie. Y yo hasta me enojé. Le dije, no, si va a llegar, él me dijo, y aquí va a llegar. Y a las 4 en punto tocan el claxon. Y era el señor. No estaba ni chaparrito, ni morenito, ni canoso. Y voltea y me dio mucha risa porque me dice, ¡ay, es el Muelas! Y yo, ok. Llego con él y me da mi estuche. Yo había separado la mitad de lo que había ganado para dársela. Porque la neta fue un acto de amor, o sea, ese señor me cuidó. No sé qué vio, pero dicho, esta escuincla mensa, a ver cómo le va, ¿no? Y ya me dijo, ¿cómo te fue? Y yo, no, muy bien, ya junté lo de mi pasaje. Ten. Y me dice, ¿qué? Me dijo, no. Me dijo, llévatelo, esto es tuyo. Yo nada más hice lo que tenía que hacer. Me entrega mi estuche, me voy a mi casa. Me fui antes a comprar el boleto. Llego a la casa y cuando ya empiezo a acomodar mis cosas, me doy cuenta que adentro de mi estuche traía mi INE, traía una tarjeta de débito con poquitito dinero que me quedaba, traía como lo único que tenía, ¿no? Se pudiste haber perdido todo eso. Todo ese día, todo. No, pues sí te cuidan tus ángeles. Entonces pues ya fue una señal, para mí fue una señal, porque siempre he sido mucho de seguir lo que Dios me dice a través de la gente, de lo que veo, de lo que escucho. Y para mí fue una señal de hiciste lo correcto y todo va a estar bien. Y te regresaste a Guadalajara. ¿Y cómo es que caes en Puerto Vallarta? Ay, pues, mira, en Guadalajara caí en una depresión muy fuerte después de esa experiencia, porque entonces ya no sabía qué seguía de mi vida. Claro, había que cambiar planes, había que cambiar la vida. Ver qué hacer.
Claro. Entro, ya no canté, dejé de cantar, de escribir, de tocar 5 años. O sea, fue así de no quiero saber nada de la música nunca más en mi vida. Y no me vuelvan a hablar de que Carla canta y de que qué bonito canta, no quería saber nada. Porque yo me sentía derrotada. Claro. O sea, sí fue un golpe muy fuerte y me costó mucho trabajo levantarme. Entonces salió una oportunidad de venir a trabajar a Vallarta. Y entonces llegas a Puerto Vallarta con la oportunidad de trabajar en un periódico. En un periódico. Muerta de miedo porque nunca había trabajado en nada de la carrera y pues tenía años que había salido de la carrera. Llego y trabajo como gerente comercial, empiezo a conocer un poco más de publicidad y estas ondas, que ya lo había estudiado pero no lo había puesto en práctica. Y pues duré 6 años trabajando en el periódico y cuando llegué acá pues ya era así como ya Carla musical no existe, empieza Carla comunicóloga a trabajar, pero pues no, la verdad es que nunca me pude escapar de la música. Entonces, como al año que llego a Vallarta, uno de los diseñadores es hijo de un señor que tiene un mariachi y no sé por qué algo escuchó que yo cantaba y me dijo, oye, es que mi papá necesita a alguien que cante porque un hermano se va a ir a estudiar música a Michoacán y ¿no quieres ir a hacer casting? Y yo, no, gracias. Pero así de bien hermética, no. Y entonces mi jefa me decía, ándale, ve, pues ¿qué tiene? O sea, ve y para que ya cantes, porque yo no quería. Pues me metí al mariachi. Fui a hacer la prueba con Felipe Romero, que trabaja en Velas, de repente en Velas Vallarta y tienen un mariachi, un saludo a todos, Vallarta 2000 se llama el mariachi. Me quedo, ¿no? Empecé a cantar con ellos, entonces trabajaba en el periódico y saliendo me ponía mi traje de mariachi y vámonos a trabajar. Fue muy bonito, aprendí muchísimo de la música bravía. Ahí empecé a utilizar ya toda la técnica que había aprendido cuando estaba niña, pero ya en vivo. Y además cantar con mariachi es muy difícil y yo la verdad mis respetos para los músicos porque es un trabajo pesadísimo. O sea, me tocaba de repente estar trabajando 8 horas y con las botas y a veces con el calorón y de plano así llegaba a mi coche y me quedaba media hora en el coche de que los pies así, ¿no? No, o sea, fue una época muy pesada, pero aprendí muchísimo. Ya después regresó Pique Romero, que también canta hermoso y que también es buen, él está en California ya. Regresó Pique y ya yo dejé de trabajar ahí y ya otra vez me olvidé de la música. ¿Y cómo nace? Porque sé que en ese entonces nace Alas Escuela de Canto. Bueno, antes, ¿estuviste grabando cositas antes de Alas Escuela de Canto? Yo te conocí en el estudio de Carlos Santana. ¿No? Que tú no te acuerdas de mí, pero yo ahí. Entonces, por eso te preguntaba si aquí, antes de Alas Escuela de Canto, estuviste como grabando cosas para Carlos o ya existía Alas, no recuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo surge Alas? Habla un pianista al periódico. Ajá. Porque va a haber un concierto. Sí. En beneficio, creo que de un asilo o algo. Y entonces pide un descuento para la publicidad del concierto y va a ser en Teatro Vallarta. Y mi jefa le dice, le hago descuento si deja que una de mis vendedoras cante. Y yo, cancelado. No quiero saber nada. Y él, sí, pues que vaya al ensayo, es hoy. Y yo, no voy a ir, no quiero saber nada, ya no trabajaba en el mariachi, ya no quiero cantar y no quiero cantar, terminé yendo con Salvatore, de hecho. Sí, era Salvatore el pianista. Sí, voy al ensayo y me mete un montón de canciones, o sea, terminé siendo como de los estelares del concierto, ¿no? Dije, bueno, va, o sea, ya estoy aquí. Además me encantaba, ¿sabes? Era como esta parte de... Pues sí se te despertaba el entusiasmo. Sí, pues porque era mi sueño siempre cantar. Total que empiezo a cantar con él, hicimos varios conciertos y en uno de los conciertos me dice, oye, ¿y si hacemos un coro de jóvenes? Porque él quería hacer algo como de Juan Gabriel con un montón de coros y le dije, pues va. Entonces pongo en Facebook, empiezo un casting para chavos
Y luego pedí prestado aquí, porque aquí antes era el periódico, para ensayar después de las clases, después del trabajo, ¿no? Pues llegaron como 60 chavos. Preparamos el concierto, yo hice unos arreglos ahí de armonías y coros y todo lo que él me pidió. Hicimos el concierto, nos fuimos a Tepic a cantar también con ese concierto. Regresamos de Tepic y les digo, bueno, que Dios los bendiga, yo voy a seguir con mi trabajo y la música, bye. Fue especial, fue una cosa especial y hasta Sí, ahí ya quedamos. va. Y como 9 o 10 de esos chavos, que fue mi primera generación de alas, empezaron, es que danos clase de canto, Carla, nosotros queremos seguir cantando, por favor, y no sé qué. Y yo, no, es que ya, o sea, ya no quiero, por favor, danos clase. Bueno, empecé a tomar el grupo, empecé con 10 chavos y trabajaba aquí, o sea, en las tardes cerraba mi periódico y ya se convertía en clase de canto. Pero no había alas, o sea, era clase de canto. Nada más. Nada más. Y de ahí empezó a irnos muy mal porque fue de lo de la influenza y esto, y el periódico fue para abajo, para abajo, para abajo. Y un día la dueña del periódico dice, pues yo ya voy a cerrar, que Dios las bendiga. Están 2 meses de renta pagados de las oficinas. Ajá. ¿Se pueden quedar o se pueden ir? Y yo dije, oh my God, ¿y ahora? Y dije, pues no me quiero ir de Vallarta, me encantaba vivir aquí. Y dije, pues voy a abrir mi escuela. Y empiezo a trabajar. Mi primer grupo de niños eran 2 niños. Y el grupo de jóvenes de 10 jóvenes. Y pues empezó toda una aventura y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el día que me muera. Alas llegó a salvarme. Formalmente Alas lo fundas en el 2012, ¿no? 2012. Sí, tenemos ya 8 años, cumplimos este año. 8. Son muchos. Sí, en 2012, un 14 de septiembre, fue el primer concierto que Alas dio oficialmente en Vallarta, en Plaza Península, para un show mexicano. Y de ahí para acá. Y de ahí ha sido una aventura maravillosa. Regresémonos un poquito a tu faceta de compositora, porque se acaba de estrenar una canción tuya que es de tu amiga con la que estuviste Sí, brincando en los castings. ¿Cuál canción es? Se llama Voy a olvidarte, es un tema que en su tiempo lo compuse para banda, cuando te decía que estaba como en este rollo que andaba ahí cantando con Valentín Elizalde y todo ese grupo. Y es una canción pues que ya tiene muchos años, pero que amo mucho, de hecho tú y yo la hemos cantado. Sí. Y pues un día me dijo, oye, es que voy a grabar, ando buscando temas, mándame temas, pues le mandé un monche y esa fue la que escogió. Vamos a poner el link aquí abajo en la caja para que vean, Sí, para que lo vean. a tu amiga que se llama Vianey Elvita. Vianey Elvita y que vean su video porque sacó video musical. Sí, y hizo aquí un lo vamos a video poner. y ahí anda. Mucha suerte, espero que le vaya súper bien. Pero pues compongo desde los 12, de todo, de la vida, cosas que me pasan a mí, cosas que escucho, cosas que me cuentan, cosas que siento, que percibo de la humanidad, ¿por qué no decirlo así? Y me encanta poder transmitir. También dejé de escribir como 8 años. Cuando Pasó todo este rollo. Y ahorita estoy otra vez retomando esto. Pero pues ahí va. Este año que viene, una de mis metas ya personal, porque también con Alas me olvidé un poquito de Carla Barragán, ¿verdad? Y ya quiero dedicarme un poco, pues ya a grabar mis canciones, hacer como lo que yo quería en ese tiempo, pero pues ya con otra madurez. Con otra madurez. Oye, y en estos casi 8 años de Alas, pues has sembrado y has cosechado mucho apoyo, mucho amor. Pues mira, he tenido más de 400 alumnos, 500 yo creo ya. Me ha tocado ver a mucha gente transformarse. Creo que eso es lo más maravilloso que tengo en Alas, que entran de un modo y salen como maripositas volando, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la primera generación tengo varios alumnos que ya están graduados en artes escénicas en la Universidad de Guadalajara, y fue una satisfacción bien padre saber que los habían admitido, porque ese filtro es súper complicado. Sí. Y muchos me decían, Carla, es que si no hubiéramos estado en Alas, no hubiéramos quedado, porque era así como todo lo que nos enseñaste
lo vivimos ahí y entendíamos perfecto las clases y sentíamos lo que estábamos haciendo, como que llevó un proceso muy personal de cada uno, ¿no? Y he visto chavos pues que han venido de repente pues deprimidos o sin ganas de vivir, no de vivir, sino de pues que sí, que voy a hacer mi vida, ajá, y van como encontrando su redil, ¿no? Muchos no en el arte, pero profesionalmente ya pues ya terminaron su carrera, ya están trabajando en lo que les gusta. Muchas historias, muchas, no terminaría. Y esto no es una mención pagada, pero quiero que platiquemos de la estructura actual de Alas. Tienes clases, aún con todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses, te las has arreglado para tener híbridos, clases híbridas, y hay para niños, para adolescentes, adultos, para jóvenes y para adultos. Para todos. Nosotros cerramos las puertas de Alas en marzo, cerramos durante 6 meses, y pues porque nuestras clases sí eran de mucho contacto, y pues finalmente estás cantando y si tienes a alguien cerca, entonces era como mucho riesgo y yo no quería arriesgar a nadie. Abro en septiembre con muchos cuidados, de hecho seguimos con muchos cuidados, pero me sirvió mucho porque ahorita tengo alumnos en Oaxaca, en California, en Ciudad de México, en Puebla, aquí en Vallarta también, que toman virtuales. Y pues muy padre, es que la verdad para mí es como magia, o sea, ver todo lo que la gente va logrando, eso también me apasiona mucho, como ver el crecimiento de todos y ver cómo van rompiendo miedos que yo tenía cuando estudiaba y que yo me acuerdo que me paraba y temblaba cuando pensaba en cantarle a alguien, ¿no? Y ver cómo luego ya se proyectan y pues tú los has visto, cómo transmiten, creo que eso es lo mejor. Ha sido mi paga y he vivido mi sueño a través de ellos. O sea, creo que esa parte que Carla se lastimó en ese tiempo, Alas los amó. Por eso es que te digo que ahora estoy lista para cantar mis canciones y que la gente me conozca, y no me importa si no soy famosa o si no llego al nivel que en ese tiempo soñé, pero ya me siento lista de decir, hey, esta soy yo y esto es lo que yo quería transmitir, que además lo logré con Alas. Claro. Porque yo decía, quería que la gente vibre, que lloren, que se emocionen, y sí lo hemos logrado. Otra perspectiva más madura, y lo que te interesa pues es la creación y el arte. Y también aquí abajo vamos a poner pues toda la información de Alas, pues, para que se echen una vueltita, ya sea virtual o presencial, y conozcan este proyecto que está aquí en Puerto Vallarta. ¿Cuáles son los planes a mediano plazo con, ya sabemos, a nivel personal, y a nivel personal artístico, pero a mediano plazo con Alas, ¿para dónde vas? Bueno, aparte de que, como todos, superar esta pandemia. Ay, sí. De hecho, un proyecto que teníamos en la misión de este año era abrir una escuela en Bahía de Banderas. Porque en Bahía de Banderas hay mucho talento y no hay como mucha proyección para nuevos talentos. Pero pues era hasta el 2021, porque también con esto pues no quería como arriesgar a nadie tampoco. Claro. Pero en Alas es eso, y tengo muchas ganas de grabar un disco, de que se vea manifestado como lo que los chavos cantan, porque luego... ¿Con Alas? Sí, tengo ganas de grabarlos. Tengo mucho tiempo queriendo hacer un disco de Navidad. Ah, es buena idea. Sí, de Navidad. Para el año que entra aquí lo estaremos presentando. Sí. Y grabar como, pues, no digo a todos porque somos un chorro, pero sí que la gente vea lo que hace Alas, porque luego en los conciertos no es lo mismo que cuando tú los escuchas aquí en los ensayos y esto. Y siento que no nos hace mucha justicia de repente el audio, porque como cantamos en grupo y tengo muchas voces individuales, o sea, cantantes que, híjole, que luego la gente no los escucha porque pues están acostumbrados luego también a que cantemos todos en coro, juntos. Que es una belleza, pero también vale la pena escuchar a los solistas. Sí, que no les digas coro porque lo dicen, me dijeron coro. Ensamble. ¿Cuál es el mayor logro de Carla? Ay, bueno, creo que el primer logro que puedo decirte fue rescatarme de mi depresión. Creo que fue un tema muy delicado en mí, porque sí caí muy deprimida, muy deprimida.
no tenía sentido mi vida, no, me sentí perdida mucho tiempo y creo que el mayor logro fue encontrarme. Creo que es en lo que he venido trabajando estos 8 años, porque a la par de mis alumnos también yo me encontré. O sea, fue como ir rescatando los pedacitos que quedaron de aquella explosión y creo que ese ha sido el mayor logro hasta ahorita, que digo, gracias alas, gracias vida, gracias Dios, porque así literal me puse alas otra vez. ¿Cuál es el mayor logro de Alas? Crear gente con sueños. Creo que Alas es un hospital del alma. Creo que para muchos, incluida para mí, ha sido un hospital pues de eso, del alma, de cómo vamos creciendo y madurando en este camino. ¿Cuál ha sido el reto más grande? ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado y superado con Alas? Creo que el miedo a tocar puertas, porque fue bien difícil, o sea, atreverme a llegar y, oigan, ¿podemos cantar aquí? Oigan, ¿nos pueden dar chance de escucharnos para ver lo que hacemos? Creo que fue lo más difícil, que yo decía, ¿cómo yo voy a andar ahí pidiendo ayuda? ¿No? Creo que fue uno de los logros más grandes y que ahora puedo decir que ya nos buscan para, oigan, pueden venir a cantar acá, pueden venir a cantar allá. Y yo les digo ahora a las nuevas generaciones, a ustedes no les tocó la friega de andar picando piedra y buscando ayuda y buscando quien nos diera la oportunidad de decir, esto hacemos, nos gusta cantar por el alma, escúchenos. Entonces creo que fue eso, perder el miedo a pedir ayuda. Y pues bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado en Juan Patas Salada, en una entrevista más, la primera de diciembre. Y quiero preguntarte, cuando necesitas relajarte, cuando necesitas, pues ya dejar de ser artista un rato, dejar de ser empresaria, ¿qué haces aquí en Vallarta? ¿Para dónde te vas? Me gusta mucho ir a la playa, a ver el atardecer. Nos gusta mucho ir a sentarnos ahí, a Julia, Nina y a mí, a ver que baje el sol, eso me gusta muchísimo. Me gusta ir a caminar a las plazas, aunque no compre nada, voy a ver, bueno, ahora con la pandemia dejé de hacerlo. Claro. Y el cine me encanta. Y si llega aquí alguien y te dice, ¿y dónde hay que comer? ¿Qué recomiendas tú de comer en Vallarta? ¿A dónde vas? Unos 2 lugares que te gusten. Me gusta mucho el 8 Tostadas del estadio, es de mis favoritos, y el Sushi House. Me encanta el sushi. En Versalles. Aquí en Versalles. Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado en Juan Gracias a ti, gracias a todos y pues los esperamos aquí en Alas, cuando quieran, aunque no quieran cantar, pueden bailar, pueden expresarse, pueden aprender a cantar o solamente venir y disfrutar de una clase pues relajada. Y muchas gracias a ustedes por ver la entrevista. Pónganle, ya saben, me gusta, compartan. Los espero la semana que entra en una entrevista nueva y mientras tanto disfruten de esta con Carla Barragán. Mi nombre es Juan Pablo Hernández y hasta la próxima semana. Bye.